Aleluya, pues le damos gracias al Señor, hermano, que la paz del Señor Jesucristo siga con nosotros. Gracias, hermana Yaniri, por el tema que nos trajo en esta tarde. Un saludo a todos los hermanos, a todos los que se han esforzado para estar aquí en esta tarde. A la hermana Gelle, que la veo sentadita por ahí, que me dijeron que no se sentía muy bien, pues vamos a hacer una oración, amén. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos siga dirigiendo en todo lo que vayamos a hacer aquí en esta tarde, y que el Señor siga tomando el control como ya lo ha estado haciendo desde que las hermanas y los hermanos empezaron a alabar al Señor. Todo lo que se hace de hecho, de palabra, lo hacemos todo en el nombre de Jesús para darle gloria al Dios de la eternidad. Amén. Y vamos a orar. Padre, Dios Todopoderoso, Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob y Dios nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias y delante de ti nos presentamos pidiéndote que tú mires la necesidad de tu pueblo, que tú mires la necesidad de todos los aquí reunidos. Tú sabes de qué cosa estamos faltos. Tú eres el que tienes el suministro que necesita tu pueblo para nutrirse, para fortalecerse y para crecer en gracia y en el conocimiento tuyo. Padre, prepara el corazón, el oído y el espíritu de todos los aquí reunidos. Abre nuestros oídos y damos depósito en el espíritu para poder retener y guardar en nuestro espíritu las informaciones que tú nos quieras dar para nuestro aprovechamiento en ti. Bendice este pueblo, Señor, y suple todo lo que falta en la vida de cada uno de nosotros conforme a tus riquezas en gloria. Los hermanos que no se han podido reunir por una causa u otra, sé con ellos, con el hermano Rafael, ayúdale y asístele donde él está. Mira a la hermana María, que está un poquito quebrantada, en tus manos la presentamos, y presentamos al hermano Domingo y a todos los hermanos, a la hermana Lourdes y a todos los hermanos que se sientan quebrantados de una manera u otra. Que tu mano de misericordia y de salud y de restauración sea sobre ellos. Ayúdanos en todo lo que vayamos a hacer, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la edifican. Toma el control tú, toma tú, Padre, el dominio en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, le seguimos dando gracias al Señor, y el Señor nos ha venido trayendo una variedad de temas. La última vez que el hermano Miqueas trajo el tema saliendo del 600, mire cómo era el tema, saliendo del 666. Saliendo del 666 se llamaba ese tema. Pero nosotros debiéramos preguntarnos algo, y es que para alguien salir de un lugar primero tiene que haber entrado al lugar, ¿verdad que sí? Porque nadie puede salir de un lugar que no esté consciente que usted esté dentro. Si la palabra manda a salir, es porque usted y yo estamos dentro. Entonces todo lo que está dentro es lo que tiene que salir, y el creyente tiene que estar consciente en qué lugar está. Cada uno de los que estamos aquí reunidos, habemos 28 hermanos hoy. Cada uno de los que estamos sentados aquí en esta plataforma tiene que saber en dónde está, en qué lugar está. Entonces, si la palabra nos exhortó, nos amonestó a que saliera, le dice al pueblo, salid de en medio de ellos, pueblo mío. No nos dice directamente que salgamos del 666, pero nos dice salid de en medio de ellos. Porque la misma escritura que quiere libertarnos, que quiere sacarnos
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sí, Dios quiere libertar al hombre. Y dice, por medio del conocimiento de la verdad es que Dios liberta al hombre. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del sistema, libres de la política, libres de la religión, libres del comercio, libres de la opresión que aflige el alma y el espíritu de los creyentes hoy en día. La misma Escritura es la que hace todas las cosas. Dios por la palabra hace todo en todos. Y como dice aquí en el libro de Gálatas, hay un verso en Gálatas, en el capítulo 3 de Gálatas, hablando con el creyente, hermano. Esto es para los que somos creyentes, los que de verdad hemos creído en la palabra, los que hemos creído que en las Escrituras hay una promesa, que hay un plan, un propósito, un programa. Nosotros no somos de los que creemos en fantasía. Yo por lo menos no creo en Mickey Mouse, ni creo en Bugs Bunny, ni creo en nada de eso. Yo sé que eso es una fantasía creada para entretener a la ingenuidad de los niños. Pero hoy en día hay una fantasía también creada, formalizada, estructurada por el componente religioso de las predicaciones para mantener entretenido y cautivado y preso el sentido del creyente, para que el creyente no pueda verdaderamente salir a la libertad de los hijos de Dios. Y nosotros tenemos que estar conscientes de esto. Cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha traído con un propósito. Todo el que se reúne delante de las Escrituras usted debe reunirse donde usted se reúna, delante de las Escrituras, con un propósito. Y ese propósito es de llegar a ver si por la misericordia de Dios, Dios nos enseña algo en ese día, en ese momento. Estamos reunidos aquí. Miren lo que dice la Escritura, hablándole al creyente. Y es Pablo el que le está dando esta exhortación. Y esto no solamente fue para este pueblo, esto es para todos los tiempos. Póngase esto en su corazón, hermano. Yo me lo voy a poner en mi corazón, y póngalo usted en su corazón, esta expresión. Lo dice las Escrituras, pero ahora lo voy a decir yo por mis labios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y lo va a hacer por los siglos. No hay mudanza ni sombra de variación. Jesucristo es el mismo ayer, lo es hoy y lo va a hacer por los siglos. Eso quiere decir que Dios no cambia. Lo mismo que fue es lo mismo que va a ser y es lo mismo que será. La obra de Dios se va a perpetuar, se va a realizar por medio del programa que ya Dios tiene trazado. Miren lo que dice aquí las Escrituras en Gálatas 3:22. Más, eso lo dice la Escritura, lo dice Pablo, que descubrió esto. Mas la Escritura, la Escritura lo encerró todo. Si lo encerró, entonces todo está encerrado. De ahí es que hay que buscar salir. Porque si nos dice salir del 666, pues si usted tiene que salir fue porque lo encerraron. Y la cuestión es que el que lo encerró es el único que lo puede dejar salir. Porque si lo encerró Dios, nadie se liberta de él. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Una expresión sencilla. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que todo el que lee este libro, todo el que lee este libro llamado la Biblia, que están contenidos los escritos de un sinnúmero
de hombres que fueron visitados y que tuvieron una experiencia por medio de habérsele aparecido el Dios de la eternidad, de la manera que haya sido. Los registros que están aquí escritos, están escritos aquí porque Dios quiso que se escribiera estas informaciones que hoy tanto las leemos y tanto hablamos de ellas y tanto las compartimos y tanto las dialogamos y las cantamos, amonestamos con las escrituras. Todo lo que está escrito aquí es para nuestra enseñanza. Todo. Esta misma escritura, el que lee este libro y no está dirigido por Dios, sin la ayuda de Dios, está encerrado, su mente está cerrada. El sentido de nosotros no puede abrir el misterio que hay en el libro llamado la Biblia. Cada vez que nosotros leemos las escrituras, si Dios no nos guía y Dios no nos toma el espíritu, nos lleva en el espíritu a entrarnos al libro, nos quedamos en el mismo lugar. Y lo que vemos es lo que está escrito literalmente, y como todos los demás, lo que leemos es lo que está escrito ahí. Lo que vemos es lo que dice ahí. Pero lo que dice aquí es una cosa y lo que Dios quiere decir es la verdad. Y la verdad de lo que está escrito es lo que estamos buscando nosotros. Todos estamos detrás de la verdad. Por eso ese tema estaba muy bueno. El tema de la hermana decía, de la hermana, toda obra tiene un nombre en la tiniebla y en la luz. Y es así. Y decía el hermano Miqueas que hay que salir del 666. Y decía el hermano William que entendiendo la obra llamada Satanás, dentro del plan del plan divino de Dios. Todo eso es mediante lo que Dios quiere darle a conocer al hombre. Vamos a hablar ahora un poquito sobre la hermana y yo no nos llamamos para hablar de que íbamos a hablar de lo mismo prácticamente. Vamos a hablar sobre el camino hacia la luz. Sí, eso, vamos a hablar un poquito sobre el camino hacia la luz. ¿Saben por qué, hermano? Como le dije, la escritura lo tiene todo encerrado. Y para llegar al contenido de lo que está escrito es seguirle el rastro a la luz. En una expresión del libro de Job le dice uno ¿has conocido tú el camino de la luz? Y nosotros debemos preguntarnos esa misma pregunta. ¿Hemos podido conocer el camino de la luz? Porque si dice que Jesús es el camino y dice las escrituras que Él es la luz y dice las escrituras que Él es el Dios Todopoderoso y dice las escrituras que Él es el Espíritu y dice las escrituras que Él es el Señor, entonces nosotros debiéramos detenernos a meditar en cada una de esas expresiones que nos puede ayudar a nosotros a estar claros en lo que estamos siguiendo. Queremos que el Señor nos quite el cascarón del entendimiento que tenemos. El Señor es el que nos puede quitar el cascarón para que verdaderamente entremos a ver las cosas como están escritas. El camino hacia la luz. Vamos a leer esas escrituras en Primera de Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer esas escrituras rapidito y que el Señor nos ayude. Amén. Dice así estas escrituras de Primera de San Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto
y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Aleluya. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, vemos que para poder llegar a Dios, cuando decimos eso es poder entender a Dios. ¿Sabe cómo se llega a Dios? Entendiendo lo que está escrito. Cuando se entiende lo que está escrito, se llega a la inspiración de lo que está escrito. El que escribió fue inspirado por Dios, porque Dios fue el que inspiró a cada profeta, el que inspiró a cada apóstol, el que inspiró a cada hermano de los que están aquí registrados a escribir. ¿Qué vieron ellos? Ellos usaron los símbolos de la naturaleza, ellos se inspiraron por la naturaleza, ellos se inspiraron por lo que estaba delante de ellos y lo que estaba al alcance de ellos, ellos lo presentaron en sus escritos, pero no es eso lo que ellos están diciendo, porque si hablan de los cielos, ellos mencionando los cielos, no están hablando de cielos literales. Y si mencionan los montes, los collados, que son montañas, no están hablando de cerro ni de monte. Y si mencionan los ríos, no están hablando de ríos, de riachuelos o corrientes de agua. O si habla de los árboles, no están hablando de los árboles. Pero sí, cada uno que escribió se surtió de lo que está delante de sus ojos. Estaba delante de ellos. Porque detrás de lo que está de pie hoy en la naturaleza hay un misterio oculto en cada de esas creaciones. Todo lo que hay creado, detrás de todo lo creado hay un misterio. Que si usted busca una de las creaciones más pequeñas, la más pequeña, y nos diéramos a la tarea de investigarla, de escudriñarla, de buscar a ver la razón por la cual vino y por qué está ahí, pudiéramos encontrarnos con Dios. Porque todo en la vida tiene una razón. Todo tiene un propósito. Todo tiene un lugar en Dios. No hay nada que haya venido a la creación, asistencia, que no tenga un propósito, no tenga una razón de ser. Todo. Entonces, si tenemos que tener, para poder tener comunión los unos a los otros, tenemos que andar en luz, porque estamos hablando del tema, el camino hacia la luz. Pero si tenemos que caminar en la luz, ¿cómo se camina en la luz? ¿Cómo usted puede conocer si está caminando en la luz y cómo se puede caminar en la luz? Usted sabe que las estrellas que están en los cielos, la estrella más cerca que le queda a la Tierra está a miles de años luz de aquí de la Tierra. A miles de años luz. Para usted llegar y yo llegar a una estrella de esa, tendríamos que viajar en la luz, a la velocidad de la luz. Usted sabe que la velocidad de la luz, usted viene, entra a un cuarto oscuro y usted encuentra dónde está el switch y le da ese switch o a ese breaker y la luz prende instantáneamente. En un abrir y cerrojo prende, se ilumina ese cuarto. Eso es rápido, es un abrir y cerrar de ojos, la velocidad de la luz. Entonces habría que viajar a la velocidad de la luz
para llegar, y se tarda 1000 años luz. Eso quiere decir que usted se echa 1000 años viajando a la velocidad de la luz para llegar a una de esas estrellas. Entonces quiere decir que ni aún viajando a la velocidad de la luz, ni usted y yo vamos a llegar, porque son 1000 años. Para que veamos lo lejos que están las estrellas de nosotros, y para que veamos lo lejos que está lo que está escrito del razonamiento de nosotros. Según están lejos las estrellas naturales, que hay que viajar a la velocidad de la luz para llegar a ella, y se echa 1000 años para llegar a la más cerca. Usted piense, hermano, y yo pensemos, si Dios es luz, lo que está escrito en este libro, para llegar al sentido original de lo que está escrito, a la verdad de lo que está escrito, usted tiene que viajar en la luz. Tiene que caminar en la luz. Pero el Señor nos está ayudando para que podamos tener comunión los unos a los otros. Lo dice aquí claro. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué quiere decir que si andamos en tiniebla, mentimos? Bueno, porque cuando andamos en tiniebla es cuando pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y que estamos andando la enseñanza, y no lo estamos haciendo, porque como decía la palabra por el hermano William, la enseñanza última que traímos, que él decía, aquella vez que decía que había una luz que parecía que era luz y no era luz. Jesús le dijo: mira, no sea que la luz que hay en ti no sea tiniebla. Entonces nosotros tenemos que estar claros en lo que estamos siguiendo. El camino hacia la luz. Todo lugar establecido por Dios tiene un camino marcado para que se pueda llegar al mismo. Nada, ningún lugar que está en el plan de Dios, el programa de Dios, no está ahí por estar. Hay que encontrar el medio de llegar a ese lugar. Si la Biblia dice, vestíos del Señor Jesucristo, ¿cómo me visto yo del Señor Jesucristo? Porque se me está diciendo, Aníbal, vístete del Señor Jesucristo. Le dice a Reyes, vístete del Señor Jesucristo. Y le dice a William, vístete del Señor Jesucristo. ¿Cómo Aníbal, Reyes y William van a vestirse del Señor Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo no es un traje, ni es una bata para ponérnoslo, ¿ah? Pero nos está mandando a que nos vistamos del Señor Jesucristo. Pablo lo dice de otra manera. Dice Pablo, vestidos como escogidos de Dios. Vestidos como escogidos de Dios. El que es escogido de Dios tiene que vestirse del Señor Jesucristo. Es lo mismo, Pablo lo está poniendo con otra fraseología, pero es el mismo que dijo vestidos del Señor Jesucristo. Y es el mismo que nos dice vestidos como escogidos de Dios. Recuérdese, hermano, que para viajar hacia la luz hay que viajar en la luz. Dios es luz. Sí, Dios es luz. Y de ahí se originan todas las cosas. Todo lo que hay creado en la enseñanza, todo lo que hay creado en este pueblo ha sido producto del trabajo de la palabra en nosotros. Ya saben los años que hemos estado sentados delante de este libro, delante de las escrituras, en los diferentes tipos de culto que hemos tenido desde que nos iniciamos, desde que abrimos este libro la primera vez en la vida de nosotros. Desde ese tiempo estamos siendo tratados por las escrituras. Dios ha estado trabajando en la vida de cada uno de nosotros. El trabajo que quiere hacer Dios es formar en nosotros su morada. Es formar en nosotros el lugar donde Él pueda encontrar complacencia. Es hacer de nosotros
el lugar de su complacencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu, la vida de la palabra, encuentre lugar y complacencia en nosotros. Donde haga morada, donde estemos llenos. Como le dijo Pablo, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. La palabra de Cristo, no la de Aníbal, no lo que dice Rafael, no lo que dice ninguno aquí. Es la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Entonces, Cristo tiene que hacerse manifiesto en medio del pueblo. Y por eso es que Dios necesita el lugar. Estamos en la escuela. Estamos en una escuela cada domingo. Dios nos trae una porción, una parte de la enseñanza que nos va a seguir adelante, llevando adelante, estimulándonos a la fe, estimulándonos a las buenas obras. Porque ¿a dónde hemos llegado? Esa pregunta la hice al principio. ¿En qué lugar está usted y en qué lugar estoy yo en la enseñanza? Porque no estamos aquí reuniéndonos domingo tras domingo para ver quién sabe más o quién habla mejor o quién puede hacer más o quién puede hacer menos. No estamos aquí en competencia, no. Estamos aquí buscando a Dios y su poder, buscando su rostro, porque el deseo de nosotros es llegar a tener comunión con Dios. Pero para tener comunión con Él, dice, tenemos que andar en luz. Por eso el tema es el camino hacia la luz. Si ahora mismo yo quisiera encontrar el lugar, yo no sé si usted está mirando, detrás de mí hay una lámpara prendida, ¿verdad? Encendida, aquí encima de mí, a mi espalda hay una lámpara encendida. Ahí en el hogar del hermano Gabriel hay una lámpara encendida también. Ahí en el hogar de los hermanos hay una lámpara encendida. En cada uno de los lugares, cuando nos reunimos, hay una lámpara encendida. Ahora mismo ese abanico que está tan lindo rotando ahí en la casa de Yaniris, que está girando, que me gusta mucho ese abanico que está girando ahí. Ese abanico no gira por sí mismo. Ese abanico tiene una fuerza, un poder que lo hace girar. Y se llama la corriente, que esa misma corriente es la que corre por todos los tubos del hogar de Yaniris y es la que produce que haya luz en ese hogar, energía, poder. Y ella puede prender un switch y se prende un bombillo porque hay una conexión en su hogar. Pero esa luz que viene a su hogar no es de ahí, no es que está ahí en el hogar, viene de otro lugar. Si ella sigue el rastro de toda esa conexión y de toda esa cablería y sale en busca a ver de dónde viene el origen de esa luz, ella va a encontrar que es de una planta y que está quizás a unas cuantas millas, puede estar un pueblo más de distancia, pero es una planta que la hace generar el agua o la hace generar el diésel o la gasolina y produce esa luz. Entonces, eso es lo que quiere Dios con nosotros, que nos interesemos a seguir el camino de la luz. Porque si estamos siguiendo el camino hacia la luz, dice el tema, queremos seguir el trazado de la luz. Porque dice David, en tu luz veremos la luz. Entonces Dios nos da a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, una porción. A nosotros nos da Dios una porción y esa porción es una porción de gracia. Y esa porción de gracia que cada uno de nosotros tenemos, cuando nos reunimos, nos ayudamos los unos a los otros, amonestándonos, exhortándonos, porque cuando nos reunimos para tres cosas: para exhortación, ¿para qué? Para edificación y para consolación. Eso deben ser los tres puntos de la reunión de este pueblo: exhortarnos, consolarnos y edificarnos. Si algo más viene de ahí, entonces no proviene de esa línea de luz, porque para tener comunión los unos con los otros tenemos que andar en luz. Y la luz de la palabra lo que trae es exhortación, consolación y edificación.
Eso dice las Escrituras. Entonces, para llegar al sentido de lo que está escrito, no es fácil, hermano. De esas escrituras que estaba hablando la hermana Yaniri, eso no es fácil llegar al sentido de esas escrituras. Que el niño crecía en gracia ante Dios y los hombres. Entonces, que inmediatamente la mente de nosotros se nos va para un muchachito, porque lo que vemos como niño nosotros es lo que vemos un muchachito. Un niño de 2 o 3 años cogiendo y brincando, eso es lo que vemos nosotros, un niño. Pero eso no es lo que dice Dios, y eso no es lo que Dios quiere que usted se quede mirando. Estamos hablando del camino hacia la luz. ¿Qué quiere decir Dios con que el niño crecía en gracia ante Dios y los hombres? Es que las cosas de Dios, hermano, en cada uno de nosotros, mire, en usted, en mí, y en Ana y en todos nosotros, las cosas de Dios empiezan pequeñas. Nada empieza grande en nosotros. Nadie aquí se formó en un día ni en 2 días. Estamos siendo formados por la palabra. La palabra está haciendo un trabajo. Las cosas de Dios empiezan pequeñas, hermano, pequeñas. Como el grano de mostaza, que es la semilla más pequeña de todas. Pero una vez se lleva el proceso, se siembra, se lleva el proceso, viene a ser la hortaliza más grande. Porque las cosas de Dios empiezan pequeñas, pero no es para quedarse pequeñas. Es para que nosotros busquemos a Dios y su poder continuamente, busquemos su rostro continuamente. Que la palabra no es usted el que va a crecer. Ya yo no crezco ni aunque me estrechen, porque yo tengo ya 62 años. Y yo siempre le digo a Ana que yo mido 5'5", y ella me dice, no señor, tú mides 5'4". Yo no crezco más de esto físicamente. Aquí nadie crece más de lo que ya ha crecido. Pero la palabra de Dios es la que crece y prevalece. Vamos a buscarlo en el libro de los Hechos para que veamos qué es lo que tiene que crecer en nosotros, hermano. El niño crecía. Bueno, dice así la Biblia, el niño crecía en gracia ante Dios y ante los hombres. Pero, ¿qué es el niño? Pablo decía, y dice Pablo, porque no es que decía, dice Pablo en su enseñanza, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Quédese con eso, quédese con eso. Miren lo que dice ahora aquí la Escritura. Aleluya, gloria a Jesús. Entonces, lo que crece y tiene que crecer en nosotros, déjeme ver si lo encuentro, porque no la tenía aquí, pero está aquí. Aleluya. En el capítulo 12, hermano, de los Hechos, el libro de los Hechos, búsquese el capítulo 12 y miren un versito ahí, un verso pequeñito, no es muy grande ni largo. En el verso 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Está viendo qué es lo que crece? Es la palabra la que tiene que crecer en nosotros. Pero no es la palabra de hablar de cualquier palabra, es la palabra del Señor. Es la que crece. La palabra mía no crece, hermano. La palabra mía no produce nada. La palabra de cualquiera de los que estamos aquí no produce nada ni crece. Es la palabra, la del Señor, que tiene que estar entre este pueblo. Ella es la que produce el querer como el hacer, y es la que crece en nosotros. Lo vuelvo y lo dice aquí también en Efesios. Quiero que miremos esto, porque es que estamos hablando de algo que tenemos que estar bien atentos a esto, hermano. Aleluya. En el libro de Efesios, alabado sea Jesús, en el capítulo 1, creo que, vamos a ver si es aquí. Aleluya. Déjeme ver si es aquí está este capítulo, donde dice que la palabra del Señor crece en vosotros.
quiero que si lo encuentra algún hermano me lo puede leer, porque no lo tenía en el anote, pero sí creo que es en Efesios. Bueno, no lo encuentro ahora, pero dice que la palabra que llega a nosotros y prevalece y crece también en nosotros. Si la encuentra, creo que es en Efesios. No sé si es en Efesios, puede ser en Filipenses. Vamos a ver si es en Filipenses. Aleluya. Bueno, si lo encuentra algún hermano, lo lee. Ok, me alza la mano y me dice dónde está. Vamos, es la palabra la que crece en nosotros. El niño crecía. Miren cómo dice, escuchen la expresión bien. Dice, y el niño crecía en gracia ante Dios y los hombres. Hablando de Jesús y hablando de Juan, porque el libro de Lucas habla primero de Juan y luego habla de Jesús. Y dice que el niño crecía. Y si Pablo dice que él era niño, cuando él era niño, ¿está hablando Pablo de él físicamente cuando él era niño? ¿Usted cree que Pablo está hablando cuando él era un muchacho que cogía por allí y hacía maldades y jugaba? ¿Usted cree que está hablando de esa niñez? No está hablando Pablo de la niñez común, está hablando de su niñez en la enseñanza. Lo que crece es la palabra. La comprensión de usted y la comprensión mía en la palabra es la que empieza en un estado de niñez, que no tenemos todavía discernimiento. En el discernimiento del bien y del mal no podemos poner una cosa en el lugar donde va correctamente, porque tenemos el sentido embotado todavía. Estamos en una niñez en el conocimiento y no podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Eso es un estado de niño. Entonces, es la palabra la que crece, para que ustedes vean. Por eso es que tenemos que seguir el camino hacia la luz. El trazado hacia la luz, ¿qué quiere decir seguir el camino hacia la luz? A la verdad de lo que está escrito. ¿Saben por qué? Porque Dios es luz. Y si Dios es luz y Él manifiesta lo que Él habla en su palabra, no es lo mismo que usted y yo interpretamos y creemos que sea. Así es que vamos a mirar otras escrituras más, pero si encuentran esa de Efesios o donde sea que estén, me dejan saber. Para llegar a Dios hay que andar en luz. Y para andar en la luz hay que nacer de la luz. Eso es otra cosa que tenemos que ver. Para andar en Dios, para llegar a Dios hay que andar en la luz. Y para andar en la luz hay que nacer de la luz. Porque si usted va a andar en la luz, usted tiene que ser luz, hacerse uno con la luz. Por eso dice la palabra, en tu luz veremos la luz. Hay que ser hijos de luz e hijos del día, y eso lo dice Pablo en su enseñanza para nosotros los gentiles. ¿Cómo es que usted puede ser hijo de luz y hijo del día? Perdón, la escritura ya la encontré en Colosenses 1. En Colosenses 1 sobre la palabra cuando crece. Dice en Colosenses 1 del 5 y 6. Dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, una esperanza que está guardada en los cielos, pero no es en los aires ni en las nubes, no es que está guardada por allá por los espacios, es que en la iglesia hay cielo. Hay hombres y mujeres que son cielo de Dios, que está el trono de Dios establecido, y desde ese lugar estamos esperando oír una palabra que confirme y produzca en nosotros lo que dice aquí el verso que viene, que ha llegado hasta vosotros, esa palabra verdadera del evangelio que ha llegado hasta vosotros, así también como a todo el mundo, y lleva fruto,
y crece también en vosotros. Pero es desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios, en verdad, ahí es cuando ella lleva fruto. Cuando se cree y se conoce la gracia de Dios y en verdad es que la palabra lleva fruto en el creyente. ¿Por qué que muchas veces no vemos que recibimos lo que está escrito? Porque no hemos creído y conocido de verdad el contenido de lo que está escrito. Sí. Y dice la hermana que lo dice en Colosenses 2:19 también. Dice 2:19 de Colosenses, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por la coyuntura, ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Así es que, hermano, para llegar a la luz hay que nacer de la luz. Sí, porque mire esto, las escrituras nos lo ponen tan sencillo, es que a veces nosotros no nos sentamos a meditar en las escrituras. La escritura dice que el que se une al Señor, mire esto y póngase a ver en qué lugar usted está sentado ahí. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora, ¿cómo puede Aníbal unirse al Señor? Porque lo dice la palabra. Pablo está dando, si Pablo lo está diciendo es porque se puede hacer y hay manera de hacerse. Y hay que hacerse. Dice, el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Y cómo me voy yo a poder unir al Señor? ¿Quién es el Señor? Primero hay que saber quién es el Señor y cómo es que yo me puedo unir al Señor. El Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. ¿Cómo me puedo yo unir al Señor si el Señor es el Espíritu? El Señor es la luz. ¿Cómo me puedo yo unir al Señor si Él es la luz? El Señor es el día. ¿Cómo me puedo yo unir al Señor si Él es el día? El Señor es amor. ¿Cómo me puedo yo unir al Señor si Él es el amor? Entonces yo tengo que investigar y buscar la manera de cómo yo me puedo unir al Señor en espíritu. ¿Cómo me puedo unir al Señor en la luz? Bueno, vamos a mirar en Efesios rapidito aquí para que veamos algo. Aleluya. Aleluya. En el capítulo 5 de Efesios, y hay un verso aquí, miren bien. Nadie, en el verso 6, voy a leerlo del 6 en adelante. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Ha llegado ese tiempo para la vida de nosotros? Usted es el que se tiene que hacer esa pregunta. ¿Ha llegado ese tiempo a la vida de nosotros? Porque dice aquí, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y si decimos que tenemos comunión los unos con los otros, debemos andar como Él anduvo. Andar como hijos de luz. Entonces, el asunto es, ¿cómo puedo yo unirme al Señor si Él es la luz? Bueno, yo tengo que, como sigue diciendo esta escritura aquí,
Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia, porque el fruto del Señor es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. No participáis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que lo manifiesta todo. Entonces, nosotros tenemos que llegar a ser hijos de luz. Hijos de luz, ¿cómo? A ser hijos de la enseñanza de la palabra, la enseñanza real de la palabra, la enseñanza de Jesús. Jesús es la luz, pero no es porque Él sea un farol, una bombilla, no, es que la enseñanza de Jesús alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es que la palabra tiene una enseñanza en ella que le abre el sentido al hombre, le aclara al hombre el camino que debe tomar, es decir, la línea que debe ir siguiendo en lo que está escrito. Porque cuando le hablé sobre lo del niño, la palabra no está hablando de un muchacho, pero si usted no está alumbrado y usted no tiene la luz y usted no tiene la conciencia, el razonamiento divino, usted lo que va a ver es un muchacho y no puede ver más de ahí. Pero si la palabra dice que el niño crecía, y ya usted sabe que usted mismo y yo somos ese niño, que todos fuimos y tenemos esa etapa de niño en la palabra, en la fe. Pero tenemos que dejar lo que es de niño, porque tenemos que avanzar. La palabra nos está mandando a crecer en la gracia, en los conocimientos del Señor Jesucristo. Tenemos que salir de la niñez espiritual. Y a veces nosotros nos creemos, hermano, que no tenemos todavía parte de la niñez. Mire, hermano, medítelo bien, medítémoslo bien. Así es que caminó hacia la luz. Vamos a mirar otra escritura que ya se me está yendo el time. Si ya se acabó el tiempo, Dios mío. Queda un par de minutos. Vamos a leer una escritura más y terminamos. En el libro de Efesios, ya leímos esa, 5:15, ya la leímos. No, sí. Vamos a mirar el 5:15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Usted está viendo el camino hacia la luz. Y si nos dice, mirad bien, mirad pues con diligencia, que es algo que si nos manda a mirar con diligencia, usted si va a andar con diligencia, ¿qué usted tiene que andar? ¿Qué quiere decir la palabra diligencia? Usted tiene que andar con cuidado. Usted tiene que estar bien pendiente, con una pendencia. Usted tiene que andar, sabe, estar bien atento. Bien atento. Ser diligente. ¿Cómo andéis? No como necio. Entonces hay una manera que se camina en la palabra, que hay una necedad. ¿Y sabe qué dice la necedad del necio? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No es que el necio esté diciendo, no hay Dios, hermano. No, es que en lo que habla, en lo que expresa, en lo que predica, en lo que enseña, no está Dios. No es que está diciendo, no hay Dios, no hay Dios. No, es que la predicación de él no tiene, Dios no está en esa predicación. ¿Por qué? Porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Así que, hermano, mirad bien, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Amén. Pues mire, hermano, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya el tiempo se me acabó. Faltan 5 minutos y vamos a terminar. Pero yo espero, ¿verdad?, que sigamos el camino hacia la luz,
y estemos más atentos a lo que vamos viniendo, escuchando y lo que el Señor nos está trayendo domingo a domingo, porque nosotros estamos aquí para avanzar. Sí, porque yo me puse a pensar en ese tema del hermano Miqueas. Si nos manda a salir es que porque primero usted sabe que el que pesca aquí, yo no sé si ustedes han puesto NASA, yo no sé quién sabe lo que es una NASA aquí de pescar. Una NASA donde usted la tira en el río y eso tiene un hueco, una entrada, y usted le pone la carne adentro y vienen los camarones y los peces, ellos entran, pero después no pueden salir. Y la palabra, la escritura, en el primer programa de las escrituras, todo el mundo entra a ella y después no puede salir. Esa es la trampa de las trampas, todo queda encejado ahí. Todo el que entra ahí queda preso, encerrado su sentido, que por más que usted trate de salir, no puede salir, porque queda atrapado por las escrituras y el único que le puede abrir el sentido es Dios, como se lo abrió a los apóstoles camino de Emaús, como se lo abrió a todo aquel, se lo abre a todo aquel que con sinceridad quiera llegar a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así es que la paz de Cristo siga con nosotros y vamos a hacer una oración para terminar, y el domingo que viene le toca a la hermana Marfa y a la hermana Ada para que se preparen y oremos por ella para que el Señor les siga ayudando y la siga dirigiendo en todo. Y le damos gracias al Señor por todo lo que nos ha dado en este día. Y vamos a esperar que el hermano Domingo nos despida en oración para oír al hermano Domingo allá en Santo Domingo. El hermano Domingo de Santo Domingo. Amén. Le damos gracias, Padre Celestial.